un aplauso al Rey de Reyes, ya ustedes saben, y al Señor de Señores. El único digno de alabanza y de adoración, y eso siempre pues tiene que estar claro. Le voy a pedir que si está en su posibilidad, le dé share a la transmisión para que corra por ahí, ¿verdad? Que es lo que más anhelamos, ¿verdad? Que otras personas puedan recibir el regalo de la salvación y el evangelio, que usted sabe que evangelio significa buenas nuevas. Me imagino que hay varias personas que se confundieron, como mucha gente está confundida ahora. Ayer pues estaba todo el mundo en el mall porque creían que los malls iban a cerrar. Lo que pasa es que las explicaciones realmente como las dan es un poquito complicada. Y pues pensaron también que como el domingo está todo cerrado, pues usted está cerrado. ¿Ok? Pero usted sabe que no, por lo menos ustedes que están aquí pues ya saben que no. ¿Verdad? Que a la casa del Señor iremos el domingo. Y es importante, y yo sigo recalcando, que usted se quede tranquilo a pesar de que le ponen todos los días en el periódico, en la radio, en la televisión, hasta en los billboards, cuántos positivos, cuántos, y siguen con esta insistencia de que usted tenga todo esto en la cabeza. Pero entonces usted va a la matemática, ¿ok? Por eso nos enseñaron matemática en la escuela, donde la matemática dice que si aquí hay 3.3 millones de personas aproximadamente y hay 52,000 positivos, es el 0.01% de la población que está positiva, ¿verdad? De los cuales el 80-85% no presenta síntomas, el 10 o 12% tiene síntomas, ¿verdad? Más o menos, y un grupo, ¿verdad?, que es el que tenemos que guardar, que es las personas que tienen su salud comprometida. Yo le digo esto para que usted no viva en pánico. Es simplemente lo que yo quiero, que usted no viva en pánico. Porque te dicen que para que no se te pegue te laves las manos. Tan sencillo como lavarte las manos. Sale con agua y jabón. Pero usted manténgase las manos limpias. El 71% de las personas que han dado positivo en los Estados Unidos tenían mascarilla todo el día. Pero si te la quitas y no te lavas las manos y te tocas la cara, te vas a infectar. Porque siempre esa ha sido ¿verdad?, la técnica para poder manejar estos virus, que es a través de las manos, porque usted se toca la nariz, se toca la boca, ¿verdad? Y así a través del contacto, porque alguien tocó la perilla de la puerta, porque alguien tocó el counter, o alguien estornudó o tosió en el counter. Esa es la mejor manera de usted mantenerse. Y si usted puede tomar vitamina C, vitamina D, zinc, todos los días, para que mantenga su sistema inmunológico, ¿verdad?, activado. Pero si usted tiene padecimientos respiratorios, si usted es diabético, si usted padece de obesidad, ¿verdad?, y ese sí, pues usted se tiene que cuidar demasiado. Usted se tiene que cuidar demasiado. Y si usted vive con alguien así, pues usted tiene que cuidarlo. Esta es la parte más importante. ¿Ok? ¿Está conmigo? Muy bien. Bueno, este mensaje yo lo titulé la certeza de lo que no puedes ver. Y quiero compartir algo, ¿verdad?, que no necesariamente está en la Biblia, lo que yo le voy a decir, pero es algo en lo que podemos pensar basado en lo que yo voy a explicar aquí. Usted sabe que Jesús, ¿verdad?, nació de una virgen, que el Espíritu Santo fecundó el óvulo. No lo dice así, pero usted sabe hoy que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y entonces no se sabe nada de Jesús, ¿verdad?, hasta el día que lo presentaron en el templo, al octavo día. Y luego, a los 12 años, aparece un relato de Jesús que parece que José y María, y es como yo lo veo, ¿verdad? Y esto lo explicó Mactiel un día en una clase que yo tomé con él, que yo lo tomo de esa forma. Pues andaban en familia, ¿verdad? Estaban toda la familia caminando y los nenes están por ahí. José y María siguieron hablando y no se dieron cuenta que Jesús no estaba. Tuvieron 3 días buscándolo. Y al tercer día que buscándolo lo encuentran en el templo, hablando con los maestros de la palabra del tiempo. Pero entonces, cuando José y María dicen, chicos, ¿por qué nos has hecho esto? Y lo más probable una nalgada a lo mejor le dieron.
Él le dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿verdad? Pero entonces, vamos ahí un momento. Luego Jesús no vuelve a aparecer hasta los 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 12 a los 30 años no era el tiempo. ¿Sí? No era el tiempo. Entonces, yo me quiero meter en la película, en la mente de Jesús. ¿Qué él pensaba? Que a lo mejor su mamá le dijo, es que vino un ángel y habló conmigo y me dijo que te pusiera por nombre Jesús, que tú ibas a ser llamado Hijo del Altísimo. Y él, esa será verdad. Entonces posiblemente pues leía, ¿verdad? Porque él crecía en conocimiento y crecía en estatura, dice luego Lucas. Entonces, ¿qué habría en la cabeza de Jesús todo ese tiempo? Diría, ¿seré yo ese? Ese hijo que no es nacido, que será su nombre admirable, Dios fuerte. ¿Seré yo? Entonces Jesús tiene que haber, soy mi película. Usted se puede meter en mi película si quiere, pero es la mía. Y entonces Jesús, todo ese tiempo, pensando si realmente ese soy yo. Porque no es entonces hasta los 30 años que él aparece, que cuando Juan el Bautista le bautiza, se abre el cielo y dice, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ok? Quiero que me siga para que lo ate a lo que vamos a hablar. Jesús realmente tenía la certeza de algo que no había visto todavía, que simplemente había leído y lo que su mamá le había dicho. La certeza de lo que no puedo ver. Pero dice que Jesús, a partir de ese momento que posiblemente le dieron la nalga por haberse perdido, también dice y obediente. Y esa palabra es clave. Obediente. La certeza de que posiblemente soy yo. Estoy yo en mi película, vuelvo y te repito, ¿ok? Porque la Biblia no dice nada de esto. No podemos saber si sí o si no. Porque era el hombre, el niño, que el Espíritu Santo no había venido sobre él todavía. Vaya conmigo a Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo 11. Solamente voy a leer del 1 al 10. Este capítulo lo llaman como los héroes de la fe, depende de la versión que usted tenga, ¿ok? Yo voy a leer solamente hasta el versículo 10. Vaya conmigo, dice, estoy en la Nueva Traducción Viviente. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un joven justo y Dios aprobó sus ofrendas. Dice sus en plural. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agrada a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad, aunque lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba
Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Añade bendición a tu santa y bendita palabra, Señor, y permite, Señor, que nos muestre lo que tú quieres hablar en el día de hoy. Es importante que sepamos, ¿verdad?, que Dios da testimonio de esta gente. Lo pone en la palabra. ¿Sabe? En el corazón de Dios, la fe de estas personas tocó el corazón de Dios, porque los está mencionando. Digo, y menciono unos cuantos más que yo voy a hacer alusión en algún momento, pero no podemos leerlo completo. Pero cuán importante para Dios es que usted y yo tengamos certeza de lo que aún no podemos ver, que son sus promesas. Cuán importante es para Él que nosotros caminemos en la vida sin ver en lo que ocurre en un mundo invisible que se hace visible para nosotros a través de lo que vemos, pero que aún no se ha podido hacer visible. Por ejemplo, mis hijos, por decir algo, que están en el mundo. Y Dios tiene una promesa de que creen en el Señor Jesucristo y serán salvos yo y mi casa. Entonces, ¿cómo yo puedo ver eso día a día cuando lo que estoy mirando es todo lo contrario? Eso es lo que le agrada a Dios. Que veas en ese hijo que está en el mundo, que está haciendo cosas que no debe hacer, pero yo veo el profeta, el pastor, el evangelista y el hombre de Dios que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde tenemos que llegar. Ahí es donde tenemos que llegar en el día de hoy. ¿Ok? La fe es uno de los frutos del Espíritu. O sea, que la fe, cuando te metes con Dios, cuando oras, cuando lees la palabra, cuando intimas con Dios, que el fruto del Espíritu, porque es el fruto, no dice los frutos. Él dice, es el fruto, tiene todas esas cosas que menciona la palabra en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas. Es confianza y certeza. O sea, la certeza es que estoy seguro. O sea, la certeza no es quizás. La certeza es que estoy seguro, que pongo mi cabeza en un picador, que eso va a ocurrir. Y tengo la confianza en Él. El inicio de la fe en un ser humano es creer en el carácter de Dios y quién es Dios. Que es un Dios de promesa, que es fiel, que no falla, que no miente. Y el final, el principio es creer en el carácter de Dios y el final son sus promesas. Tomás, 3 años y medio con Jesús. Es necesario que yo muera, pero al tercer día voy a resucitar. Vamos, y yo me voy y le explica todo a ellos, pero aún en ese tiempo todavía ellos no tenían esa certeza, porque ellos se paniquearon cuando Jesús fue arrestado y fue molido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz iba a caer sobre Él. En la cena Él dice, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre que será derramada, y ellos ahí. Es la realidad de lo que esperamos. Vámonos a cuando éramos niños. Y obviamente usted puede tener ejemplos de sus niños. Cuando se acercaba a su cumpleaños, usted estaba en el calendario cada día. ¿Era por cumplir años o era por lo que iba a recibir el día del cumpleaños? Yo tenía la certeza que el día de mi cumpleaños algo me iban a regalar. Y mi mamá me iba a regalar y mi madrina me iba a regalar y alguno que otro. Sí, los amigos del alma. No, los amigos del alma estaban más pelados que yo en ese tiempo. Estábamos todos pelados. Pero cuando se acerca la Navidad, ¿quién de los nenes de ustedes está contando los días para el día de Navidad? Claro, pues seguro, porque ellos tienen la certeza
de que ese día en debajo del árbol van a haber regalos, de que ese día la lista que yo pedí, algo va a haber de la lista, no todo, pero algo va a haber de la lista que yo hice, porque le digo, haz la lista de Santa Claus. Pero no deje de enseñarle a sus hijos que la verdadera razón de este tiempo es el nacimiento de Cristo, no de Santa Claus. Eso usted tiene que explicárselo, usted siga con eso, no hay problema, pero tiene que entender su hijo desde ahora que Jesus is the reason of the season. Ese es él, ese es él. Dáselo a todo el mundo, porque si es para él, se lo tienen que dárselo bien de verdad. Y para los que nos están viendo, sepan que vino gente hoy. La certeza de lo que no podemos ver. Entonces me menciona a Enoc. Yo quiero que usted sepa que Enoc fue levantado. Lo dice ahí, fue arrebatado, Dios se lo llevó. Pero ¿sabes que Enoc vivió 300 años en la tierra? Enoc vivió 300 años, pero no solo 300 años. Sin el Espíritu Santo, sin una palabra, sin una sinagoga o un templo o lo que sea. Sin eso. Cuando fue levantado es porque algo veía Dios en ese corazón. Algo veía Dios en ese corazón de fe en él sin ver. ¿Qué relato podía tener? Lo que le contaron a Adán y Eva. Y Adán y Eva tienen que haber evitado cosas porque los botaron. Los botaron del paraíso y le cerraron la puerta y aquí no pueden entrar más. Dice aquí que todo lo que vemos fue creado de lo que no se veía. Y entonces yo me doy cuenta de esto porque muchas veces yo me salgo a mi terraza por la mañana a hablar con el Señor allí y la vecina de atrás tiene unos arbolitos allí y vienen pajaritos y hay lagartijos y hay abejas y el viento les da y entonces son diferentes, hay una palma al lado, hay un par de cosas que entonces veo las dos perritas mías que se salen conmigo cuando yo salgo, las dos perritas de casa, y yo veo, a veces me pongo a ver el detalle de Dios, que lo he hablado con ustedes antes, porque caminamos por ahí ni cuenta nos damos. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted se levanta hay aire, y usted no se da cuenta que si Dios le da la gana un día hace y lo cierra. Por eso, porque no apreciamos lo que Dios hizo de lo que no había. Y eso es parte de nuestra fe. Porque si no creemos en la creación, ¿cómo vamos a creer en Dios? ¿Cómo creer en Dios si no creemos que todo lo que existe, lo complicado que es el cuerpo humano? ¿Por qué Dios hizo los intestinos así? ¿Por qué el hígado es de la forma? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿O usted lo da por default? Usted sabe que Dios habló y se hizo. Y se hizo. El detalle de los colores de los animales están todos tan diferentes. Los insectos tienen su razón de ser. Ahora nos hemos dado cuenta que las abejas, si se extinguen, hay un problema serio porque la vegetación no se desarrolla, pero no pensamos en eso. Que se te pegue una abeja de esa para que tú veas que tú veas. ¿Alguien se ha visto así? Claro, pues seguro, seguro. Pues entonces, si usted cree que la creación usted tiene que creer en el poder de la palabra de Dios. ¿Entiende? Que cuando Dios dice, se hace. Y Dios ha dicho. Y Dios ha dicho en tu vida. Y hay promesas en tu vida. Y hay cosas que todavía faltan por ocurrir en tu vida. Pero ¿dónde lo tienes? Tienes la certeza de eso que aún no has visto.
la certeza de eso que no has visto. Nos menciona a Caín y Abel. Entonces menciona la fe de Abel. Y la fe de Abel, aquí hay ¿verdad? Hay sus opiniones, ¿verdad? En cuanto y son válidas, yo creo que son válidas en cuanto a la ofrenda de Abel. Ok, Abel era cazador, Caín era agricultor. Entonces dice, sí, pero él cazaba, él cazaba, tenía animales de diferentes cosas. Dice que la ofrenda, cuando les tocó ofrendar por primera vez, yo me imagino que Adán y Eva se tienen que haber sentado con sus hijos y han dicho, chicos, dentro de lo que le pudieron decir. Y nosotros estábamos desnudos y el Señor mató un animal y le quitó las pieles y nos las puso para cubrirnos y cubrir nuestro pecado. Y tuvo que matar un animal porque las pieles, que significa que se mató un animal, es sustitución. Maté un animalito, cubrí tu pecado por matar un animalito, porque eso va a pasar años después. Pues Abel, o ellos debían entender, te voy a dar las dos versiones, debían entender que el sacrificio a Dios era en sangre. Pero a Caín no tenía animales. Pero le podía haber dicho, brother, dame una cabrita de esa o una ovejita de esa. Yo te la pago en 4 aguacates y 3 plátanos. Hacemos un intercambio. Pero lo que dice el Señor es que Abel dio de lo mejor. Abel dio de la grosura, lo que tenía grasa. No dice lo mismo de lo que dio de lo primero y de lo mejor. Pues están las dos versiones. Está la versión de que porque no fue animal, pero está la versión también porque no dio lo mejor. Ambas versiones, yo creo que pueden ser, ¿verdad?, válidas ambas. Yo tengo mi opinión. Pero lo importante es que Abel obedeció. Es lo que dice la porción. Y Abel obedeció. ¿Y bajo qué uno obedece? Cuando tú le dices a tu hijo, no hagas esto porque te vas a quemar, no hagas esto porque te vas a caer, pues él tiene que obedecer basado en lo que tú le estás diciendo, porque hay una consecuencia si no obedezco. Pues con Dios es igual. Si nosotros no obedecemos, hay unas consecuencias al no obedecer. ¿Quién no obedeció? Caín. Porque quien dice la Biblia que obedeció fue Abel. Quien hizo lo que Dios entendía que había que hacer, Dios dice que tenía que hacer, fue Abel. Y Caín no murió, ¿verdad? Pero Caín terminó desterrado. El que murió fue Abel. Pero de quien se habla es del que obedeció aunque murió. ¿Y quién obedeció y murió? Cristo. El mismo caso. Luego nos lleva a Noé y nos dice que por fe Noé construyó un arca. ¿Por qué por fe? Porque en ese sitio no llovía ni había agua alrededor. ¿Dónde vamos a poner este aparato que era qué sé yo cuántos estadios de grande? No llueve. Le digo a la gente, mira, va a llover y nadie me cree. Ahora pasa lo mismo. Y la gente lo tiene que haber insultado. La gente se tiene que haber burlado. Pero él obedeció porque creyó aún sin ver. Porque si Dios dijo que iba a llover, él creyó que iba a llover. Aunque las circunstancias no eran para llover ni nube. Es más, que no llovía porque dice que las matas
subía el rocío, eso tiene un proceso, ¿verdad? Subía y le daba lo que necesitaban las plantas. Pero aún así, él estuvo 120 años construyendo y creyendo. Esa es la fe. La certeza de lo que no puedes ver. Él tuvo la certeza de que iba a llover. Y Dios le dijo, los animales vengan. Una pareja, pero los animales vinieron mejor que los otros, que los humanos. Y cuando estuvo todo listo, dice que el Señor le dijo, entren. Ellos entraron. Y Dios cerró la puerta. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es que yo no estoy agradando a Dios, parece. Checo. Tú sabes que en las instrucciones viene FQ en troubleshooting. Las preguntas más frecuentes, no recuerdo las 3 siglas. ¿Ah? FAQ. Por eso, pues usted debe ver eso. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? No estoy agradando a Dios. ¿Por qué? Pues porque no tengo fe. Porque no creo solamente si veo. Porque creo que es imposible que mi hijo venga. Creo que es imposible que mis finanzas se resuelvan. Creo que es imposible yo poder tener un carrito. Y si usted no lo cree, pues ¿bajo qué va a actuar Dios? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, y entonces usted tiene que creer que le hay, dice la Reina Valera. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Qué quiere decir con sinceridad? Pues quiere decir que no podemos ser hipócrita o sincero. Esas son las únicas dos. Esa es la palabra contraria. El antónimo. Sin fe, usted no puede agradar a Dios. Si usted quiere vivir una vida espectacular en el Señor, tiene que comenzar a creer. Tiene que comenzar a creer que Él dijo en su palabra que Jonás se tragó una ballena. Y usted tiene que creerlo. Si lo dice ahí. Si lo dice ahí. Porque Él dijo que fecundó un óvulo en el vientre de María. El Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Pero entonces, ¿por qué no cree otra cosa? ¿Por qué no creemos otras cosas? Usted sabe que no es solamente creer que Él existe. Tú sabes que Santiago dice que aún los demonios saben que Él existe. Sí, le dice, los demonios saben. Bueno, cuando Jesús va a Gadara y se encuentra con el endemoniado, que le dice, hijo de hombre de Dios, ¿a qué vienes? Pues seguro que lo reconocen. Y el humano lo crucificó. Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Usted tiene que entender que esta gente que es mencionada aquí cometió errores. Usted tiene que entender que eran humanos igual que usted y que yo. Cuando usted agarra a David, todos los errores que cometió David, pero aún así es llamado el hombre con el corazón conforme a Dios. Quiere decir que Dios no lo juzga a usted porque sabe que usted es humano, porque sabe que usted comete errores, pero Él escudriña los corazones, que ver, porque aún así, ahí está mi fe, Señor, y mi fe está aumentando. ¿Por qué tú te crees que cuando Jesús está hablando de fe, de como un grano de mostaza, da la enseñanza que Él da, que dice que aún siendo la más pequeña de las semillas, luego se convierte en la más grande de las hortalizas? ¿Por qué? Porque tu fe puede crecer. ¿Y cómo va a crecer tu fe? Mediante las pruebas que el Señor te va a permitir en tu vida para que creas de una vez y por todas. Pero si no pasas la prueba, ¿qué vas a hacer? Si no pasas la prueba, ¿qué vas a hacer?
Otra prueba. Me colgué otra vez. Otra prueba. Pero cuando el Señor ve ese esfuerzo, por eso yo divido en 3. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo la divido en 3. La agradable, la buena es cuando tú estás ahí, tú estás en la línea de irte para allá o venirte para acá. Esa es la buena, estás en una que es razonable para Dios. Pero cuando tú sigues, se convierte en agradable. Y entonces, ¿qué es agradable? Wow, me agrada. Analiza la palabra. Me agrada. A mí me agrada esa persona. Me agrada este ambiente. Pero entonces llega el momento que es perfecta. Para que conozcas cuál sea, pues cómo la vas a ir conociendo. En la buena, en la agradable, un poquito más. Pero cuando llegas a la perfecta, caminas sin miedo, como Josué, porque para mí Josué es el caballete. De todos ellos, para mí el caballete es Josué. Josué nunca protestó. Yo no veo a Josué cometer errores en su historia. Josué dijo, vamos para encima. Que alguien lo vamos, ¿quién es? Bueno, quémenlo. Vamos con 30. Señor, detén el sol, detén la luna. ¿Verdad? Hay que ser bravo, caballo. Hay que ser bravo para hacer lo que hizo Josué. A los 80 años empezar, para que tú sepas que a los 80 años fue que le soltaron el ejército. Solo, sin Moisés. Le soltaron el pueblo, no el ejército. A los 80. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Tuvo que aprender de Moisés. ¿Pero qué le hizo aprender? ¿Qué le hizo? Obedeció. Moisés le decía, vamos para acá, brinca, da la vuelta. Sí, Señor, dale para acá. Por eso Dios le dijo, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Si tienes el mismo corazón de Moisés, te multiplicaste, Moisés. Te duplicaste en Moisés. Eso nos toca. Él creyó firmemente en el pacto que Dios había hecho con él. Y yo les expliqué aquí, en todo esto que hicimos de la Biblia en los miércoles, que estuvimos como 3 meses. ¿Cómo fue el pacto que Dios hizo con Abraham? El pacto de Abraham fue un tipo de pacto que se hacía en el tiempo, que tomaban unos animales, los picaban por el medio, los ponían y ambas personas caminaban entre medio de los animales que se escogían y eso hacía un pacto. Pues entonces Dios le dice, consíguete esto y esto. Y le da 3 animales y los pica. Pero entonces se durmió Moisés. Y cuando Moisés despierta, ve una antorcha y un horno humeante pasando entre los animales. Pero él no pasó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios dijo, este pacto es mío, tú no te preocupes. Este pacto es irrompible. Este pacto es irrompible. Porque quien único lo puede romper que eres tú, no participaste, pero este es mi pacto contigo. Pasé yo solo. Y el pacto de Moisés, por eso nunca, no hay manera. Y está vigente todavía. ¿Y cuál es el pacto? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hoy en día, las familias de nosotros han sido benditas por ese pacto. Claro, 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 claro. Él vio la promesa. Pero ¿cómo lo hace Dios con Sara y con Abraham? A los 99 de él y a los 90 de ella van a empezar la descendencia de aquel día que fue a los 65 años, que le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar. ¿Qué hizo Abraham? Sara, haz las maletas que me voy. Y cogió sus maletas y se fueron. ¿A dónde? No sé. Pero Dios dijo, y él viene de un sitio de Ur de los Caldeos que no era un sitio que adoraban al Señor. Pero Dios vio algo en ese corazón. Dios vio algo que hoy lo podemos ver. ¿Perfecto? No. Claro que no. ¿Con muchos defectos? Sí. Pero con un corazón dispuesto. Y ahí nació el hijo de la profeta.
Entonces Dios le dice, esta es la más grande. Después que hay quien dice que tenía 17 años, hay quien decía que tenía 20 y pico, hay quien dice que tenía 30 y pico. No es importante. Lo importante es que le dice, en mi película, Abraham, ¿te acuerdas que yo te dije que de ti iba a ser una gran nación? Y nada más tienes un hijo y que te lo tuviste casi hasta los 100 años cuando ya todo estaba muerto. Lo dice la Biblia. Estaba casi muerto, dice. Pues entrégamelo. Pero Señor, tengo 120. No, él no le dijo, tengo 125 años ahora. Él no le dijo eso. Él le dijo, Isaac, vente, vamos a adorar. ¿Siguió? Por lo menos eso es lo que relata la Biblia. Pero, ¿qué le dijo cuando el hijo le dice, Isaac le dice, papi, pero veo el fuego, veo todo, pero no veo el sacrificio? ¿Qué le dice Moisés? Abraham, Dios proveerá. Dios va a proveer. No lo hagas. Te he probado y pasaste la prueba. De aquí en adelante será, esto no lo dice, pero es el corazón de aquí, serás llamado el Padre de la fe y en ti ahora serán benditas todas las naciones de la tierra, lo que yo había prometido, pero ahora tú lo vas a ver. Ahora tú lo vas a ver y tu hijo lo va a ver. Porque lo pudo haber hecho como bebé, pero ya era grande, ya él entendía, el hijo entendía, porque tenía que pasar eso, porque Abraham no vio la promesa, Isaac no vio la promesa, Jacob no vio la promesa. Hebreos 11:17. Vamos a ver la fe de Abraham. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante la cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. En su corazón ya él veía lo que Dios podía hacer. En su corazón estaba todo de lo que era capaz de Dios. Recuerda que Dios le dijo, Abraham, ¿habrá algo imposible para mí? Pues él lo creyó. Él sabía que para Dios no había nada imposible. Creyeron en las promesas de Dios. Los papás de Moisés. Los papás de Moisés, brother. Increíble. Hebreos 11:23. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. En este tiempo está peligroso, nos pueden meter preso. Creyeron en las promesas de Dios. Mamá, que estás aquí, analiza esto. Están matando a los bebés. Pues cógelo y ponlo en el Río Grande de Loíza y suéltalo allí. Por eso, ¿entiendes? Analiza. Mamá, dime, ¿cuál de las dos son iguales? Digo, por lo menos en teoría son iguales. Pero cuando en tu corazón hay algo diferente, que digo, este hijo es diferente, este hijo tiene una función que hacer, yo lo voy a tirar en el río y yo sé que mi Dios lo va a guardar y que mi Dios lo va a llevar al lugar donde tiene que llegar y donde le va a servir. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Es creer, es la certeza de lo que no has podido ver, lo que es difícil de ver. Porque el detalle es que es difícil de ver. Hay cosas que tú dices imposible. El que me conocía a mí decía, este tipo, jamás, brother, no hay manera que este tipo pueda llegar a conocer a Cristo. No hay manera. O sea, no hay manera.
Pero habrá algo imposible para Dios. Mi mamá vio la promesa. Aunque no por mucho tiempo, pero mi mamá vio la promesa de sus oraciones. Pero no vio esto. No vio. Y todavía falta. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Fue el libertador de Israel. Luego él. Me imagino cuando él conoció su historia. Dijo, wow. Pues entonces. Vámonos. Y el mar se abrió. Y guió a ese pueblo durante 37 años. Hasta llegar, recuerde que son 37, 38 y 2 de la conquista. En la conquista Moisés no estaba. Porque Moisés llegó hasta el punto del hombre manso, del hombre que organizó y luego se la pasó al guerrero para la conquista. 2 caracteres diferentes. Dios necesitaba. Pero él cumplió lo suyo en obediencia. Hermano, Moisés se crió en la loza. Con la mejor comida, con la mejor educación, con los sirvientes, con todo. Pero para eso no fue que lo llamó Dios. Dios lo llamó para otra cosa, para lo que él creyó. Suban los adoradores, por favor. Luego cuando tú sigues leyendo esta parte, menciona a Jericó. Jericó es la primera batalla que tiene el pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Y era el lugar con unas murallas famosas que no había quien las penetrara. Ellos se la echaban. Bueno, ellos andaban con unas cadenitas con las murallas. O sea, ese era los souvenirs de las murallas ahí en Rahab Place. Y entonces, yo quiero que tú te imagines esto, por favor. Por favor, ponte aquí un momento. Tú estás por comprar una casa y ya la tienes vista. Sube, papi. Y entonces Dios te dice, vete a darle 7 vueltas. O al dealer del carro. Va donde Gaby allí. Gaby, yo necesito un carro, la cosa está mala. Y el Señor te dice, vete, empieza a darle vuelta. Levanta tu mano, Gaby, por si así necesito un carro, vaya donde Gaby. Y empieza a darle todos los días, ve al dealer y dale 7 vueltas todos los días. ¿Tú te atreves? Es la pregunta. ¿Tú te atreves? Y el Señor 7 vueltas. Y entonces, ¿y hoy qué hago? Dale 7 más. Ok, Señor, tercer día. Ya voy y le hablo con Gaby. No, 7 más. Señor, llevo 4 días. Dime, ya me veo montado. Sí, pero dale 7 más. Cuando llega el 6º día, que el Señor le dice 7 más, dice, ok, lo más probable, como Dios hace todas las cosas en 7, lo más probable es el próximo. Ok. Hoy le vas a dar 7 vueltas gritando. Y tú en el dealer, ¡ah! Entonces te trae a tus panas con panderos. Acompáñenme, hermano, para que no ir solo. Y tú vas, alrededor del carro. Dime, si el Señor te dice que lo hagas así, yo sé que hay gente que lo hace, pero imagínate. Pues eso le dijo a Josué, Josué, te vas a dar vuelta por 7 días. Y el 7º día, trompetas, gritos. No, es más, no, le dice eso. Deja las armas aquí.
Vamos a caminar. Las murallas más poderosas, las murallas impenetrables, el Señor te dice que le des vuelta. ¿Y qué pasó el séptimo día? Cuando terminaron la vuelta, cayeron las murallas. Pero es interesante ver la fe, ¿verdad? Y la obediencia de Josué y el ejército. Y obviamente, ¿qué iba al frente en la marcha? El arca y los levitas iban al frente, llevando a la presencia de Dios y la alabanza. Y la alabanza. Pero entonces, semanas antes, Moisés había enviado unos espías. Y esos espías se la vieron difícil porque los descubrieron. Y descubrir unos espías, ¿tú sabes qué es? Entonces ellos determinan esconderse en un lugar que era un sitio posiblemente donde llegaban todos los viajeros. Iban ahí, comían y todo, pero también habían prostitutas. Y había ahí una mujer llamada Rahab. La Biblia le llama como Rahab la ramera, con nombre y apellido. Y esa mujer, que posiblemente estaba harta ya de su trabajo, que pasaba dificultades, posiblemente mientras ella estaba allí a lo mejor bailando, a lo mejor coqueteando, oía a la gente hablar, los viajeros que llegaban, que decían: oh, ¿tú has visto a esa gente de Israel? Los hebreos, no Israel, los hebreos. Tienen un Dios que se dice que abrió el mar rojo hace 30 y pico de años, hace casi 40 años, para que ese pueblo saliera. Y después acabó con el ejército de Egipto. Bueno, desde ahí no. ¿Tú has sabido algo de Egipto? Yo no hemos sabido más de Egipto. Pero no solo eso, pasamos cerca y vimos una columna de fuego frente a ellos allí que les da calor. Y una nube por el día que los cubre, y Rahab ahí. Pero no solo eso, dicen que cae un pan, algo del cielo que nunca nadie lo ha probado, solamente ellos. Y la ropa le ha crecido a los niños y no se desgasta, y sale agua, que yo les he dicho, el milagro del agua tiene que ser como tú salas de un chorrito, como en las películas. Tú no le das agua a 3 millones de personas. Eso tiene que haber sido una cascada que salía de esa roca. Y Rahab ahí. Y no era que Rahab había oído que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Es que algo despertó en su corazón. Por eso es mencionada en ese libro, en ese capítulo. Y cuando ella se enteró y se encontró con los 2 espías, en vez de decir: míralo aquí, porque cualquiera se quiere ranquear, míralo, ella hizo: escóndanse. Expuso su vida por la causa del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y cuando los espías se fueron, le dijeron: no te preocupes, cuando nosotros vayamos a entrar, vas a tirar un cordón color carmesí. ¿Te acuerdas aquella canción, Nereida? De rojo carmesí. Rojo. ¿Qué simbolizará el rojo? Sangre, salvación. Y dice: tú te vas a quedar en tu casa con tu familia, porque ustedes van a ser protegidos. Pues cuando se cayeron las murallas, la casa de ella, no les pasó nada. Y cuando entró Israel, los únicos sobrevivientes fueron ella. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y fueron salvos por la fe de esa mujer. Porque por el oír, es como yo lo veo, es como yo lo estoy viendo, que ella ahí oía a todo el mundo hablar, y a lo mejor con los hombres que se acostaban, entonces venían y le contaban, y ella: pues ese es el Dios que yo quiero servirle. Ese es el Dios que yo quiero servirle. Y dice después
que ella se casó con un príncipe de Israel llamado Salmón. No sé si tuvieron un hijo, le dirían Salmoncito. Pero generalmente uno le dice hito, Edgardito, Joselito, Carlito. Pero Rahab tuvieron a Booz. Booz fue el papá de Obed. Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá de David. Y de la simiente de David, o de Isaí, nació Jesús. De la ramera. De la ramera. Y es mencionada en la genealogía de Jesús. Rahab. Por creer sin ver. Ella creyó a ciegas en ese Dios que ni siquiera tenía mucha información. Pero mi pregunta y mi análisis para terminar es: ¿qué había en ese corazón de esa gente que sin Biblia, sin Espíritu Santo, sin predicaciones, qué había en el corazón de esa gente que su corazón se abrió a la fe tan y tan grande para creer en lo que no habían visto, pero creyeron en la promesa? ¿Qué había en el corazón de Enoc? ¿Qué había en el corazón de Abel? ¿Qué había en el corazón de Abraham? En el corazón de Noé, que Dios vio gracia en los ojos de Noé. ¿Qué había ahí adentro? Los ojos son el espejo del cuerpo humano. ¿Qué vio en esos ojos? Porque la fe verdadera se basa en la seguridad divina y en el don de fe que Dios da. Pero yo te voy a decir ahora, para terminar, qué fue lo que ellos vieron que mucha gente no ha visto aún hoy. Y está en Hebreos 11, 39 y 40. Dice: debido a su fe, todas estas personas de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Qué es lo que ellos no vieron? A Cristo. No lo vieron físicamente, no vieron su obra, pero ya lo habían visto en su corazón. Ya habían visto que le hay, ya habían visto algo. Tenían la certeza de que había un Dios todopoderoso por encima de lo que yo puedo ver, por encima de lo que yo puedo creer. Y eso es lo que de eso se trata. Pero usted y yo tenemos a Cristo, usted y yo tenemos la palabra, usted y yo tenemos esto que tenemos aquí, el Evangelio, el Espíritu Santo. Tenemos los milagros, vemos cómo se restaura la gente, cómo se restaura la familia, cómo sanan los enfermos, cómo se levantan los muertos. Es hora de creer sin ver. Es hora de creer sin ver. Es hora de creer sin ver. Camine, camine aunque vea una pared. No sea como Pedro, que creyó. Pedro creyó primero y puso el pie en el mar, pero la dificultad lo hizo hundirse. Usted va a caminar por el agua, aunque haya viento, aunque haya relámpago, porque de eso te va a librar el Señor, porque el Señor te lleva de la mano, porque el Señor va al frente de ti. Cree sin ver, cree sin ver. Ten la certeza de que las promesas del Señor van a ocurrir, porque las promesas del Señor son en el sí y el amén. No importa el tiempo que pase, levántate, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. En ti confío, anhela mi alma adorar al Dios vivo. Dios les bendiga de manera especial. Quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en 2 de Corintios 9:7 y lee así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en este versículo el Señor nos hace un llamado a recordar aquellas Tu voz me da la paz, eres mi Padre celestial. celestial.
hoy vengo aquí, mi fe está puesta en ti puedo confiar, tu palabra me guiará y tu voz me da la paz, eres mi Padre celestial, en ti confío. Ama al dador alegre. Y en este versículo el Señor nos hace un llamado a recordar aquellas bendiciones que Él ha traído a nuestras vidas y que aprendamos.